Cuando morí a los 74 años, lo último que esperaba era que alguien del otro lado me pidiera que regresara con un mensaje, no para mí, para ti, para todos los que aún respiran y tienen miedo de lo que viene después. Me llamo Patricia Morales, tengo 74 años, soy de Monterrey, México, y trabajé 40 años como maestra de primaria hasta que un infarto masivo me arrancó de este mundo un martes por la tarde. No hubo aviso, no hubo despedida, solo un dolor brutal en el pecho mientras regaba mis plantas en el jardín y luego nada, o eso creí, porque lo que vino después cambió todo lo que pensaba sobre la muerte, sobre la vida y sobre por qué estamos realmente aquí. Recuerdo que caí de rodillas, las macetas se volcaron, la tierra se esparció por el suelo de piedra y yo intentaba respirar. Pero era como si alguien me hubiera puesto un cinturón de hierro alrededor del pecho y lo apretara cada vez más. Grité, pero no salió sonido, solo un gemido ahogado que se perdió en el aire caliente de la tarde. Y entonces todo se detuvo, no el dolor. El dolor desapareció primero, luego el calor, luego el peso y después, lo más extraño, yo también desaparecí, o al menos eso que siempre había llamado yo. Me vi desde arriba, estaba tirada en el jardín, con la cara contra las piedras, un brazo extendido hacia las plantas, como si todavía intentara alcanzarlas. Mi blusa azul claro estaba arrugada, uno de mis zapatos se había salido. Y había algo profundamente perturbador en ver mi propio cuerpo así, tan quieto, tan vacío. Pero yo no estaba vacía. Yo estaba ahí arriba, flotando a 2 metros del suelo, sintiéndome más viva que en décadas. No sentía miedo. Eso fue lo más raro. Toda mi vida le había tenido terror a la muerte. Y ahora que estaba muerta, lo único que sentía era una calma inmensa, casi ridícula, como cuando te quitas un abrigo pesado después de cargarlo todo el día sin darte cuenta de cuánto te pesaba. Escuché la puerta de la casa abrirse. Mi nieta Sofía salió corriendo, gritando mi nombre. Se arrodilló junto a mi cuerpo y empezó a sacudirme, a llorar, a pedir ayuda. Yo quise decirle que estaba bien, que no llorara, pero no podía. No tenía boca, no tenía voz, solo tenía conciencia, y esa conciencia comenzaba a alejarse. El jardín se hizo pequeño, luego la casa, luego la calle entera. Subía sin subir, me movía sin moverme, y todo a mi alrededor se volvía menos importante, menos urgente, como si el mundo entero fuera una película que alguien había puesto en pausa. Y entonces apareció la luz. No era una luz normal, no era el sol ni una lámpara, ni nada que puedas comparar con lo que conoces aquí. Era una luz que parecía estar viva, que respiraba, que te envolvía sin tocarte. Era dorada pero también blanca, brillante pero no te cegaba. Y lo más increíble, emanaba amor. Amor puro, sin condiciones, sin juicio, sin expectativas. Yo, que había pasado años en la iglesia rezando y sintiendo que nunca era suficiente, que nunca merecía el perdón de Dios, de repente estaba bañada en un amor tan absoluto que me hizo llorar sin lágrimas. Me acerqué a esa luz, o ella se acercó a mí. No sé cuál de las dos cosas fue, pero estábamos juntas y yo dejé de ser Patricia. Dejé de ser maestra, madre, abuela, mexicana, católica. Dejé de ser todo lo que había construido durante 74 años y en lugar de sentir pérdida, sentí expansión, como si me hubiera quitado un disfraz que llevaba puesto desde el nacimiento. La luz me habló, no con palabras, con algo más profundo, con conocimiento directo, y lo primero que me dijo fue: bienvenida a casa, casa. Esa palabra resonó en mí como un gong, porque era verdad. Ese lugar, ese estado, esa presencia, era mi hogar real, y la tierra, mi vida entera, había sido solo una visita, una excursión, un viaje de aprendizaje. Me mostró cosas,
No sé si las vi o las supe, pero de repente entendí por qué había vivido lo que viví. Cada momento doloroso de mi infancia, cada decepción, cada pérdida, cada alegría pequeña que había intentado aferrar, todo tenía un propósito. Y ese propósito no era sufrir ni ser castigada ni ganarme el cielo. Era aprender, era crecer, era recordar quién era realmente antes de olvidarlo al nacer. Vi mi vida como una película en cámara rápida, pero no la vi desde mis ojos. La vi desde los ojos de todos los demás. Sentí lo que mi esposo sintió cuando le grité aquella vez por olvidar nuestro aniversario. Sentí lo que mis hijos sintieron cuando los abracé después de sus pesadillas. Sentí lo que mis alumnos sintieron cuando les dije que eran especiales, que podían lograr lo que quisieran, y lo entendí. Cada acción que tomamos crea ondas, no solo en nuestra vida, sino en la vida de todos. Y esas ondas no desaparecen, se quedan, se acumulan, se convierten en la energía que llevamos con nosotros cuando morimos. Lloré otra vez, porque vi todas las veces que fui cruel sin darme cuenta. Todas las veces que juzgué, todas las veces que cerré mi corazón por miedo. Y nadie me castigó por eso, nadie me señaló ni me condenó. Yo fui mi propio juez. Y fue más doloroso que cualquier infierno que me hubieran enseñado. Pero también vi lo contrario. Vi las veces que amé sin esperar nada a cambio. Las veces que perdoné aunque me doliera. Las veces que elegí la bondad sobre la razón. Y esas ondas también estaban ahí, brillantes, hermosas, expandiéndose hacia el infinito. La luz me abrazó y en ese abrazo supe que todo estaba bien, que siempre había estado bien, que el sufrimiento no era un castigo sino una herramienta, y que yo, como todos, era infinitamente amada sin importar cuántas veces me equivocara. Pensé que me quedaría ahí para siempre, que ese era mi destino final, flotando en esa luz, sintiéndome completa por primera vez en mi vida. Pero entonces algo cambió. La luz comenzó a moverse, a expandirse, y de repente no estaba sola. Había otras presencias. No las veía con claridad, pero las sentía. Energías familiares, personas que había amado y perdido. Mi madre, que murió cuando yo tenía 30 años. Mi hermano, que se fue demasiado joven en un accidente. Mi mejor amiga de la infancia, que perdí de vista hace décadas y de cuya muerte nunca me enteré hasta ese momento. Estaban ahí, no con cuerpos, pero con esencia, y me recibieron con una alegría tan pura que me hizo entender lo equivocada que había estado sobre todo. La muerte no era una separación, era un reencuentro. Mi madre me envolvió en su energía y supe que me había estado cuidando todos estos años, que nunca me había dejado, que cada vez que sentí su presencia en momentos difíciles no estaba imaginando cosas. Ella estaba ahí, siempre había estado ahí. Le pedí perdón por todas las veces que la juzgué cuando estaba viva, por no entender sus decisiones, por guardarle rencor por cosas que ahora veía tan pequeñas, tan insignificantes, y ella solo me inundó con más amor, porque ahí, en ese lugar, el perdón no era necesario. Todo ya estaba perdonado, todo siempre había estado bien. Entonces, la luz me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, aunque ya no tenía pulmones. Me mostró el propósito de mi vida, no el que yo creía que tenía, no el que la religión o la sociedad me habían dicho que debía tener, el real, el que mi alma había elegido antes de nacer. Vi que había venido a la tierra a aprender sobre el amor incondicional, a enseñarlo también. Vi que cada uno de mis alumnos había sido un maestro para mí, no solo un estudiante, que cada momento difícil con mi esposo había sido una oportunidad para elegir el amor sobre el ego, que cada vez que ayudé a alguien sin esperar nada a cambio, había cumplido mi misión, y también
Vi las veces que fallé, las veces que el miedo ganó, las veces que cerré mi corazón para protegerme, pero esas veces no eran fracasos, eran parte del aprendizaje. Eran necesarias para entender el contraste. Para valorar la luz, tenías que conocer la oscuridad, la presencia más grande, la que yo llamaría Dios, pero que era mucho más que cualquier concepto humano. Me hizo saber algo crucial. Todos estamos aprendiendo. Nadie aquí abajo tiene todas las respuestas, y eso está bien. El punto no es ser perfecto. El punto es intentar. El punto es elegir el amor una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Quise quedarme. Dios, cómo quise quedarme. No extrañaba nada de la tierra, ni mi cuerpo viejo y cansado, ni mis dolores en las rodillas, ni las preocupaciones constantes. Ahí no había preocupaciones, solo paz, solo amor. Solo comprensión absoluta. Pero entonces la luz se volvió más intensa, más seria, y sentí que algo estaba a punto de cambiar. Patricia, me dijo sin palabras, tienes que regresar. No, esa fue mi primera reacción, un no rotundo que salió de lo más profundo de mi ser. No quería regresar, no podía regresar. Aquí estaba completa, aquí estaba en paz. Aquí todo tenía sentido. ¿Por qué tendría que volver a ese cuerpo viejo, a ese mundo lleno de dolor y confusión? La luz me envolvió con más intensidad, como si intentara consolarme mientras me daba la noticia que no quería escuchar. Y entonces me mostró algo que me partió el corazón de una forma que no sabía que era posible, incluso sin tener corazón físico. Me mostró el mundo tal como estaba en ese momento. Vi millones de personas atrapadas en el miedo, miedo a morir, miedo a vivir, miedo a no ser suficientes, miedo a ser olvidados, miedo a que todo termine en la nada oscura y fría. Y ese miedo los estaba destruyendo desde adentro. Vi cómo ese terror a la muerte hacía que la gente desperdiciara sus vidas, trabajando en empleos que odiaban porque tenían miedo de arriesgarse, guardando rencores porque tenían miedo de perdonar, evitando decir te amo porque tenían miedo de ser vulnerables, acumulando cosas materiales porque tenían miedo de que no hubiera nada más. Y lo peor, vi cómo ese miedo los separaba unos de otros, cómo los volvía crueles, cómo los hacía juzgar y condenar a otros para sentirse mejor consigo mismos, cómo construían muros alrededor de sus corazones y llamaban a eso protección, cuando en realidad era prisión. La luz me habló de nuevo y esta vez su voz llevaba una urgencia que no había sentido antes. Ellos necesitan saber la verdad, necesitan saber que no están solos, que la muerte no es el final, que cada acto de amor cuenta, que cada momento de bondad importa, que hay algo más allá de este mundo y es más hermoso de lo que pueden imaginar. Le dije que no podía, que nadie me creería, que me verían como una vieja loca que tuvo alucinaciones por falta de oxígeno, que ya había suficientes personas hablando sobre experiencias cercanas a la muerte y que nadie les hacía caso. Pero la luz insistió, me mostró rostros específicos, personas que necesitaban escuchar este mensaje ahora, no en un año, no en un mes, ahora. Personas al borde del suicidio porque creían que no había esperanza. Personas enfermas de cáncer aterrorizadas de lo que vendría. Personas que habían perdido a sus seres queridos y estaban destrozadas por el dolor de la separación. Tú puedes alcanzarlos, me dijo la luz. Tú puedes darles el mensaje que los muertos quieren que los vivos escuchen. Y entonces me dio el mensaje completo, no solo palabras sueltas, sino una comprensión profunda que me llenó hasta desbordarme. Los muertos quieren que sepas esto. La muerte es como quitarte un zapato que te aprieta.
Es un alivio, es regresar a casa después de un viaje largo y agotador, y todos los que has amado y perdido están esperándote del otro lado, no con tristeza, sino con alegría, porque saben que volverán a verte. Quieren que sepas que cada vez que piensas en ellos con amor, ellos lo sienten, que no están en tumbas frías ni perdidos en el vacío. Están vivos de una forma que es más real que cualquier cosa que hayas experimentado en la tierra. Y están bien, mejor que bien. Quieren que dejes de sentirte culpable por seguir viviendo, por reír, por enamorarte de nuevo, por ser feliz. Tu felicidad no los traiciona, tu felicidad los honra, porque ellos quieren que vivas plenamente hasta que llegue tu momento de cruzar. Quieren que sepas que las cosas materiales no importan, que las peleas por herencias y propiedades les parecen absurdas desde donde están, que el único tesoro real que llevas contigo cuando mueres es el amor que diste y recibiste. Todo lo demás se queda atrás y se vuelve polvo. Quieren que perdones, que sueltes los rencores que te están envenenando, porque cuando cruzas al otro lado, te das cuenta de que todo ese dolor y esa rabia eran autoinfligidos, que la otra persona era tan imperfecta y asustada como tú, y que el perdón no es para ellos, es para ti. Quieren que seas amable, con extraños, con la cajera del supermercado, con el conductor que te cortó el paso, porque nunca sabes qué batalla está librando alguien, y un acto pequeño de bondad puede salvar una vida. Literalmente, quieren que dejes de aplazar tu felicidad, que dejes de decir, seré feliz cuando tenga más dinero, o cuando pierda peso, o cuando me jubile, porque el tiempo es una ilusión, y el único momento que existe es este ahora, este respiro, este latido. Y sobre todo, quieren que sepas que no estás solo, nunca lo has estado. Hay presencias invisibles cuidándote todo el tiempo, guías, ángeles, llámales como quieras, están ahí, susurrándote intuiciones, mandándote señales, tratando de guiarte hacia tu mayor bien. Mientras la luz me daba este mensaje, yo lloraba sin lágrimas, porque era demasiado amor, demasiada verdad, demasiada responsabilidad. No puedo, le dije. Soy solo una maestra jubilada de Monterrey, nadie importante. ¿Por qué yo? Y la luz me respondió con algo que nunca olvidaré, porque estás dispuesta a escuchar, porque tu corazón está abierto y porque tu vida, aunque la consideres ordinaria, ha tocado a cientos de personas que ahora tocarán a miles más. El mensaje se expandirá, no a través de ti, sino a través de todos los que te escuchen y elijan creer. Sentí a mi madre cerca de nuevo y a mi hermano y a todos los que me habían recibido con tanto amor. Me rodearon con su energía y me dieron fuerza. Me hicieron saber que no estaría sola si regresaba, que ellos seguirían conmigo, invisibles pero presentes, ayudándome a cumplir esta misión. ¿Y si fallo?, pregunté. ¿Y si regreso y no puedo transmitir el mensaje correctamente? ¿Y si la gente no me cree? La luz se suavizó, se volvió tierna. No puedes fallar, solo con intentarlo ya habrás cumplido, y no todos creerán, pero los que necesiten escuchar te encontrarán. Así funciona. Las almas se llaman entre sí. Miré hacia atrás, hacia ese lugar de luz y amor infinito, donde todo tenía sentido. Miré hacia adelante, hacia el mundo de dolor y confusión del que acababa de escapar, y tuve que tomar la decisión más difícil de mi existencia. Acepté regresar, no porque quisiera, sino porque alguien en algún lugar necesitaba escuchar que hay esperanza, que la muerte no es el final, que el amor es más fuerte que todo, y que cuando llegue tu hora no estarás cayendo en el vacío, sino siendo atrapado por brazos amorosos. La luz comenzó a alejarse, o yo
Comencé a alejarme de ella. El proceso fue doloroso, de una forma que no puedo describir, como si me estuvieran metiendo de regreso en un traje de buzo demasiado pequeño y rígido. El espacio infinito se volvió limitado. La claridad absoluta se volvió confusión. El amor incondicional se volvió soledad. Escuché voces humanas, fuertes, urgentes, gritando números y órdenes médicas que no entendía. Sentí presión en mi pecho. Algo me golpeaba el esternón una y otra vez. Dolor, regresaba el dolor. Y entonces, como una ola brutal, regresó todo. El peso del cuerpo, el ardor en los pulmones, el martilleo del corazón tratando de arrancar de nuevo, y con eso la pérdida devastadora de haber estado en el paraíso y ser arrancada de él. Abrí los ojos. Lo primero que vi fueron luces blancas cegadoras del techo de una ambulancia, rostros borrosos inclinados sobre mí. Alguien gritaba: «¡Volvió! ¡Tenemos pulso!» y otro ajustaba algo en mi brazo. El oxígeno entraba a mis pulmones como vidrio molido. Cada respiración era una agonía. Quise gritar que me dejaran ir, que me habían arrancado de donde pertenecía, pero no me salió voz, solo un gemido débil que se perdió entre el ruido de las máquinas y las sirenas. Cerré los ojos de nuevo, rogando regresar, rogando que esto fuera solo un mal sueño y que al abrirlos estaría de vuelta en esa luz, en esos brazos invisibles que me habían hecho sentir amada por primera vez de verdad. Pero cuando los abrí, seguía en la ambulancia, seguía en este cuerpo viejo y roto, seguía atrapada en el mundo físico y lloré. Lloré como no había llorado en décadas, no de dolor físico, sino de pérdida. De una pérdida tan profunda que hacía que todas las demás pérdidas de mi vida parecieran insignificantes. Los paramédicos pensaron que lloraba de miedo o confusión. Uno de ellos me apretó la mano y me dijo con voz tranquilizadora: «Ya pasó, señora, ya está a salvo, la llevamos al hospital». Pero yo no estaba a salvo. Estaba exiliada, desterrada del único lugar donde había encontrado paz verdadera. En el hospital me hicieron 1000 pruebas, escáneres, análisis de sangre, electrocardiogramas. Los doctores hablaban entre ellos con palabras técnicas que apenas registraba: infarto masivo, paro cardíaco de 8 minutos, daño irreversible, milagro que sobreviviera, milagro. Esa palabra me hizo reír con amargura, aunque no tenía fuerzas ni para eso. Esto no era un milagro, esto era una condena. Me habían enviado de regreso con una misión que no sabía cómo cumplir, a un cuerpo que apenas funcionaba, a una vida que ya no sentía como mía. Mi familia llegó esa noche. Sofía, mi nieta, entró corriendo y se lanzó a abrazarme, sollozando contra mi hombro. «Abuela, pensé que te había perdido, pensé que te habías ido para siempre». Mis hijos estaban ahí también, con los ojos rojos y las caras descompuestas por el susto. Mi esposo, Roberto, me tomó la mano con tanta ternura que me partió el corazón. Yo los miraba como si los viera por primera vez, y en cierta forma así era, porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Sabía que esto, toda esta vida, era temporal, que ellos y yo éramos mucho más que estos cuerpos, que nos habíamos encontrado antes y nos volveríamos a encontrar después. Y ese conocimiento me hacía amarlos más, pero también me hacía sentir distante, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio. Durante los primeros días no hablé de lo que había visto. No sabía cómo. ¿Cómo le explicas a alguien que has estado muerta, que has visto el otro lado y que es más real que este? ¿Que has recibido un mensaje de los muertos para los vivos? Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza, pero el mensaje seguía ahí, quemándome por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía. La urgencia, la importancia.
la responsabilidad que había aceptado antes de regresar, y sabía que si no lo compartía, si dejaba que el miedo me silenciara, habría regresado en vano. Fue mi nieta Sofía quien finalmente me dio la oportunidad. Una tarde estábamos solas en mi habitación del hospital. Ella estaba sentada junto a mi cama, jugando distraída con su teléfono, cuando de repente me miró y me preguntó: «Abuela, ¿qué se siente morirse?». La pregunta me tomó por sorpresa, no por su audacia. Sofía siempre había sido directa, sino porque era exactamente la apertura que necesitaba. «¿De verdad quieres saberlo?», le pregunté. Ella asintió, guardando el teléfono y mirándome con esos ojos jóvenes, llenos de curiosidad y un poco de miedo. «Dicen que estuviste muerta como 8 minutos, que tu corazón se detuvo. ¿Viste algo? ¿Sentiste algo?». Y entonces se lo conté. No todo. No la versión completa con todos los detalles, pero sí lo esencial. Le conté sobre la luz, sobre el amor incondicional, sobre ver mi vida desde la perspectiva de otros, sobre encontrarme con mi madre y mi hermano, y sobre el mensaje. Sofía me escuchó sin interrumpir. Sus ojos se fueron abriendo más y más, y cuando terminé, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Es verdad?», me preguntó con la voz quebrada. «¿De verdad no hay nada que temer?». «Nada», le dije, apretando su mano. «La muerte es solo una puerta, y del otro lado hay amor, solo amor». Ella me abrazó entonces, y en ese abrazo sentí que había empezado a cumplir mi misión. Una persona, una sola alma que ahora sabía la verdad, y quizás esa persona se lo diría a otra, y esa a otra, y el mensaje se expandiría como ondas en el agua. Cuando salí del hospital 3 semanas después, era otra persona, o más bien, era la misma persona pero con una perspectiva completamente diferente. Las cosas que antes me preocupaban, las discusiones familiares sobre tonterías, los chismes del vecindario, las preocupaciones sobre dinero o estatus, todo eso se había vuelto absurdamente insignificante. Lo único que importaba era el amor y el mensaje. Empecé a compartirlo poco a poco, primero con mi familia cercana, luego con amigas de toda la vida. Algunas me creyeron de inmediato, con los ojos brillantes y el corazón abierto. Otras me miraron con lástima, pensando que el infarto me había afectado el cerebro, y otras simplemente cambiaron de tema, incómodas con la conversación. Pero yo seguí, porque había prometido intentarlo. Una tarde, un par de meses después de mi muerte y regreso, estaba en el parque cerca de mi casa cuando vi a una mujer joven sentada en una banca, llorando en silencio. Algo en mi interior me empujó a acercarme. Normalmente, la Patricia de antes habría seguido caminando, respetando la privacidad de los extraños. Pero la Patricia que había muerto y regresado sabía que no hay extraños, solo almas en diferentes etapas del mismo viaje. Me senté a su lado. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. «Mi mamá murió hace 2 semanas», me dijo, «y no puedo dejar de pensar que estás sola, ahí abajo, en la tierra, encerrada en esa caja. No puedo respirar de solo pensarlo». Mi corazón se rompió por ella, porque yo sabía que su madre no estaba en ninguna caja, que esa era solo la envoltura vacía, el disfraz que ya no necesitaba. «Tu mamá no está ahí», le dije. Y entonces le conté mi historia, le conté sobre la luz, sobre el amor, sobre cómo los muertos están más vivos que nunca, sobre cómo nos cuidan y nos esperan y nos aman desde el otro lado. Ella me escuchó como si le estuviera dando agua en medio del desierto, y cuando terminé, me abrazó como si fuera su salvavidas. «Gracias», me susurró. «Gracias por decirme eso. No sabes cuánto necesitaba escucharlo». Pero yo sí lo sabía, porque para eso había regresado.
Esa fue la primera de muchas conversaciones. El mensaje empezó a encontrar a las personas que lo necesitaban, a veces en el supermercado, a veces en la sala de espera del doctor, a veces en reuniones familiares. Las oportunidades aparecían y yo simplemente decía la verdad. No todos me creyeron. Hubo quien me llamó loca. Hubo quien dijo que había sido falta de oxígeno en el cerebro. Hubo quien me citó la Biblia para explicarme por qué estaba equivocada. Y está bien, yo no estaba ahí para convencer a nadie, solo para entregar el mensaje a quienes tuvieran oídos para escucharlo. Y los que lo escucharon, los que realmente lo recibieron en sus corazones, cambiaron. Vi cómo el miedo se disolvía de sus ojos. Vi cómo empezaban a vivir diferente. Más libres, más amorosos, más presentes, pero había algo más que necesitaba compartir, algo que la luz me había mostrado y que era quizás la parte más importante del mensaje. Había algo más que necesitaba compartir. No era solo que la muerte no daba miedo, no era solo que nos esperaba el amor del otro lado. Había algo más profundo. Algo que podía cambiar la forma en que vivimos ahora, en este momento, antes de cruzar. La luz me había mostrado una verdad que al principio no entendí completamente, pero que con el tiempo se volvió cristalina. Cada momento que desperdicias odiando, juzgando o teniendo miedo es un momento que tu alma lamenta cuando cruzas al otro lado. No porque te castiguen, sino porque tú mismo te das cuenta de todas las oportunidades perdidas de amar, de conectar, de ser libre. Y los muertos, todos ellos, desearían poder regresar por un solo día para arreglar eso, para abrazar a quien rechazaron, para perdonar a quien no perdonaron, para decir te amo a quien dejaron ir sin decirlo. Esa es la verdadera tragedia, no la muerte, sino llegar al final de tu vida y darte cuenta de cuánto tiempo perdiste preocupándote por cosas que no importaban. Empecé a hablar de esto con más urgencia. En reuniones familiares, cuando veía a mis hijos peleando por tonterías, los detenía. La vida es demasiado corta para esto, les decía. Créanme, lo he visto. Cuando estén del otro lado mirando hacia atrás, esta pelea por quién dijo qué o quién tiene razón no va a importar. Lo único que importará es si se amaron o no. Al principio pensaron que estaba siendo dramática. Ya, mamá, no te pongas así, me decían, pero yo insistía porque había visto la verdad. Y la verdad era urgente. Un día, mi hijo mayor, Miguel, vino a visitarme. Llevaba meses sin hablar con su hermano por un desacuerdo sobre negocios. El orgullo los tenía atrapados a ambos. Ninguno quería dar el primer paso. Miguel se veía miserable, aunque intentaba ocultarlo. Nos sentamos en el jardín, ese mismo jardín donde había muerto meses atrás. Las plantas que había estado regando ese día seguían ahí, más grandes ahora, floreciendo a pesar de mi ausencia, o quizás gracias a ella. Miguel, le dije, cuando estuve del otro lado, vi algo que necesito contarte. Él suspiró, esperando otro sermón, pero yo continué. Vi mi vida desde los ojos de tu padre. Sentí cada vez que lo hice sentir poco valorado. Cada vez que elegí el silencio sobre la comunicación, cada vez que mi orgullo fue más importante que nuestro amor y dolió más que cualquier dolor físico que haya experimentado, porque me di cuenta de todo el amor que dejé sin expresar por puro miedo y orgullo. Miguel me miró y por primera vez en meses vi que sus defensas bajaban. Tu hermano te ama, le dije, y tú lo amas a él. Y este distanciamiento está envenenándolos a ambos. Cuando cruces al otro lado, vas a mirar hacia atrás y vas a preguntarte por qué diablos desperdiciste meses, quizás años, de una relación preciosa por un desacuerdo de negocios. No lo hagas, no esperes a que sea demasiado tarde.
Él se quedó callado por un largo rato y luego, con la voz quebrada, me dijo: ¿y si él no quiere hablar conmigo? ¿Y si lo llamo y me rechaza? Entonces al menos habrás intentado, le respondí, y tu alma estará en paz cuando llegue tu momento, porque habrás elegido el amor sobre el orgullo. Esa es la única elección que importa. 2 días después, Miguel y su hermano se reconciliaron. Los vi abrazarse en mi sala, los dos llorando como niños, pidiendo perdón por cosas que desde el otro lado parecerían tan absurdas. Y yo lloré también, porque había cumplido parte de mi misión. Pero el mensaje tenía que llegar más allá de mi familia. Tenía que llegar a extraños, a personas que nunca conocería. Y no sabía cómo hacerlo hasta que Sofía, mi nieta, me sugirió algo que al principio me pareció aterrador. «Abuela», me dijo una tarde, «deberías contar tu historia en internet, en videos. Hay millones de personas buscando respuestas sobre la muerte. Tu mensaje podría ayudar a tantos». Yo, que apenas sabía usar el teléfono para llamadas, haciendo videos en internet, la idea me parecía absurda, pero Sofía insistió. Me mostró videos de otras personas contando sus experiencias cercanas a la muerte. Me mostró los comentarios de gente desesperada, asustada, buscando esperanza. «Tú tienes algo que ellos necesitan», me dijo. «Y si no lo compartes, ¿para qué regresaste?». Tenía razón, y yo lo sabía, así que empecé. Con las manos temblorosas y la voz insegura, grabé mi primer video. Conté mi historia, conté sobre la luz, sobre el amor, sobre el mensaje que los muertos querían que los vivos escucharan. Sofía me ayudó a subirlo. Al principio, nada, unos pocos views, algunos comentarios amables, pero luego, como una ola lenta pero imparable, el mensaje empezó a expandirse. Cientos de personas, miles, decenas de miles, todos buscando lo mismo: esperanza. Los comentarios me rompían el corazón y lo sanaban al mismo tiempo. «Mi papá murió hace un mes y no puedo dejar de llorar. Tu video me dio paz por primera vez. Tengo cáncer terminal y le tengo terror a lo que viene. Gracias por recordarme que no hay nada que temer. Estaba pensando en quitarme la vida. Tu historia me hizo cambiar de opinión». Ese último comentario me destruyó, porque me di cuenta de algo. El mensaje no solo era sobre la muerte, era sobre la vida, era sobre vivir plenamente ahora, sin miedo, sin postergar, sin desperdiciar el regalo precioso de estar aquí. Grabé más videos, compartí más detalles, hablé sobre las cosas específicas que la luz me había enseñado, y con cada video sentía que cumplía más y más con la promesa que había hecho del otro lado. Pero no todo fue fácil. Hubo ataques, gente que me llamó fraude, que dijo que lo inventaba todo por atención, que me acusó de ser hereje o de estar poseída. Al principio, esos comentarios me dolían, me hacían dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo había sido una alucinación elaborada? Pero entonces cerraba los ojos y lo sentía de nuevo. Esa luz, ese amor, esa verdad absoluta que había experimentado. Y sabía que era real, tan real como cualquier cosa que hubiera tocado con mis manos. Una noche, varios meses después de empezar a compartir mi historia, tuve un sueño. O quizás no fue un sueño, quizás fue una visita. Estaba de vuelta en ese lugar de luz, pero esta vez no era igual. Era como si pudiera estar ahí y en mi cuerpo al mismo tiempo. Y mi madre estaba ahí. La sentí claramente. «Lo estás haciendo bien», me dijo sin palabras. «El mensaje está llegando a quienes lo necesitan. No te desanimes, tu trabajo aquí no ha terminado». Desperté llorando, pero eran lágrimas de gratitud, porque me di cuenta de algo. Nunca estamos realmente solos, incluso cuando nos sentimos perdidos, abandonados, asustados.
hay presencias invisibles cuidándonos, guiándonos, susurrándonos que todo estará bien. Ahora, cuando cuento mi historia, eso es lo que más enfatizo. No solo que la muerte no da miedo, sino que la vida tampoco debería dárnoslo. Porque estamos siendo sostenidos por un amor que no podemos ver, pero que siempre está ahí. Y cuando llegue nuestro momento de cruzar, ese amor se volverá visible y nos daremos cuenta de que siempre estuvo ahí, esperándonos. El mensaje que los muertos quieren que los vivos escuchen es simple pero revolucionario. Vive ahora, ama ahora, perdona ahora. Di las palabras que necesitas decir ahora, porque un día cruzarás al otro lado y lo verás todo con claridad perfecta. Y querrás regresar por un solo minuto para hacer las cosas de manera diferente. No esperes a ese día, hazlo ahora. Yo regresé para decirte esto, para que no cometas los mismos errores que cometí, para que no desperdicies tu tiempo precioso en miedos fabricados y preocupaciones que no importan, para que vivas cada día sabiendo que eres infinitamente amado, que tu vida tiene propósito y que la muerte no es un final, sino un regreso a casa. Tengo 74 años. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero sé que cuando llegue mi momento de cruzar de nuevo, lo haré en paz, porque habré cumplido con lo que prometí, habré entregado el mensaje y ahora ese mensaje es tuyo. Haz con él lo que tu corazón te diga, compártelo si resuena contigo. Ignóralo si no, pero al menos escúchalo una vez. No estás solo, no hay nada que temer y eres más amado de lo que puedes imaginar. Esa es la verdad que traje del más allá y es la verdad que los muertos gritan desde el otro lado, rogando que los vivos finalmente la escuchen.